Vamos por favor a Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el versículo 10 del capítulo 11. Romanos 10, verso 18 hasta Romanos 11, verso 10. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Romanos 10, verso 18. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es mío. Con una nación sin entendimiento los provocaré a enojo. También Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Por tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el caso de Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo, y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Y si es por gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Hasta allí la lectura de hoy. Nosotros continuamos nuestra exposición de la carta a los romanos y particularmente de esta gran sección que va desde el capítulo 9 hasta el 11. Y nosotros ya hemos visto que Pablo tiene un profundo dolor en su corazón, pues su pueblo, Israel, ha rechazado a Cristo y sigue en incredulidad. Ahora Pablo, como hemos visto, ha estado explicando lo que pasó con Israel, pues a pesar de ser el pueblo de Dios, le han dado la espalda al Señor y están lejos, están fuera de Cristo Jesús. La semana pasada en nuestro sermón, nosotros vimos que existe una total antítesis entre la salvación que buscaban los judíos, es decir, por las obras de la ley, y la salvación recibida por los gentiles, es decir, por la fe. Y además vimos que es a través de la predicación de la palabra que esta salvación se recibe, que esta salvación es aprehendida por nosotros. En nuestro texto de hoy, el texto que acabamos de leer, Pablo continúa tratando acerca de la incredulidad de Israel, pero abre una nueva línea en su argumento. ¿Y cuál es esta nueva línea? Si bien es cierto que Israel permanece incrédulo, sin embargo, dice Pablo, Dios se ha guardado un remanente escogido por gracia. Es decir, la palabra de Dios no ha fallado. Dios no ha sido infiel a su palabra se ha cumplido. Ahora hay tres cosas que yo quiero destacar del texto que acabamos de leer. La primera es la persistente rebeldía de los judíos.
Eso está en el capítulo 10, versos 18 al 21. La segunda cosa que quiero destacar es este remanente escogido por gracia. El remanente escogido por gracia, que está en los versos 1 al 6 del capítulo 11. Y finalmente, quiero destacar este endurecimiento como castigo, es decir, este endurecimiento judicial que ha recibido Israel, que está en los versos 7 al 10 del capítulo 11. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: elección de la minoría, endurecimiento de la mayoría. Elección de la minoría, endurecimiento de la mayoría. Vamos entonces con lo primero, esta rebeldía persistente. Pablo, lo primero que menciona aquí es esta persistente, esta constante, esta contumaz, si quisiéramos decir, rebeldía de Israel. Él ya mencionó en el capítulo 10, verso 16, que no todos obedecieron al Evangelio. Este Evangelio de Cristo Jesús, que estaba siendo predicado, no fue obedecido por todos. Y vemos que Pablo allí, en el verso 16 del capítulo 10, cita al profeta Isaías como confirmación de esto mismo. Ahora, si nosotros recordamos el argumento de Pablo en los versos 13 al 15 del capítulo 10, recordamos de lo siguiente: para invocar al Señor, es decir, para creer con el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor, nosotros necesitamos ciertamente oír acerca de Cristo, oír acerca de Él. Ahora, para oír acerca de Cristo debe haber un predicador. Y para que haya un predicador, Dios tiene que haber enviado a ese predicador. Ese es el argumento que Pablo menciona allí en los versos 13 al 15 de Romanos 10. Ahora bien, todo eso ya había sucedido. Dios había escogido hombres, es decir, había escogido a los apóstoles, y estos hombres estaban predicando y la gente estaba oyendo el mensaje del Evangelio. Estaban escuchando acerca de Cristo, estaban oyendo de la salvación que hay en Él. Sin embargo, no todos en Israel obedecieron al llamado del Evangelio. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, una posible explicación es que en realidad no habían escuchado, no habían oído. Por eso Pablo pregunta acá en el verso 18 del capítulo 10, ¿acaso no oyeron? Pero fíjense su respuesta, es enfática. Claro que sí, ellos sí oyeron. Y ahí utiliza Pablo el verso 4 del Salmo 19 para confirmar y dice: por toda la tierra ha salido su voz, o la voz de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Ahora, ciertamente la cita del Salmo 19 aquí puede generar en nosotros un cierto desconcierto. Vamos a tener ciertas dudas, porque al mencionar el verso 4 del Salmo 19, si ustedes se acuerdan del Salmo 19 que comienza diciendo: los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento, ¿verdad?, la obra de sus manos, etc. El Salmo 19 habla en esa primera parte de ¿qué cosa? De la revelación general de Dios, es decir, de aquello que nosotros podemos conocer sobre Dios en el mundo creado y en nuestra constitución humana. Entonces la pregunta es, ¿no está Pablo yendo más allá en su interpretación de lo que el Salmo 19 dice? Bueno, ciertamente el Salmo 19 es un texto que nos habla de la revelación de Dios, pero nos habla no solo de la revelación general de Dios, esta revelación que encontramos en la naturaleza, sino también nos habla de la revelación especial de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. De hecho, el Salmo 19, los versículos 1 al 6, habla de la revelación general, de la revelación de Dios en la naturaleza, y en los versos 7 al 10 habla de la revelación de Dios en la Escritura, en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene Pablo en mente aquí al citar el Salmo 19, verso 4?
un simple hecho, de que el Evangelio ha sido predicado a los judíos y que ellos no pueden excusarse de no haberlo oído, de no haberlo escuchado. Y de manera especial entonces, Israel no puede alegar ignorancia de este Evangelio porque la revelación de Dios ha sido tan clara para ellos, no solo en la naturaleza, no solo en el mundo creado, sino también en la predicación del Evangelio de salvación. Ahora, ya que ellos han oído el Evangelio, eso es lo que dice Pablo, ellos han escuchado el Evangelio, ¿cuál es la siguiente posibilidad? Es que en realidad no lo comprendieron. Por eso dice el verso 19 aquí de Romanos 10, Pablo pregunta, pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Ya que ellos escucharon, ya que probamos que ellos han escuchado el Evangelio, entonces la siguiente posibilidad es, no han comprendido, no han entendido. Y aquí Pablo se imagina un supuesto interlocutor y responde que no se trata de una falta de comprensión, sino más bien se trata de rebeldía. Ese es el problema de Israel, rebeldía. Por eso dice, citando Deuteronomio 32, 21, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es mío. Con una nación sin entendimiento les provocaré a enojo. Y después cita Isaías 65, verso 1, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Dios no ha sido indiferente a la rebeldía persistente de Israel. ¿Qué hizo Dios al ver esta rebeldía constante, persistente? Él dirigió su amor electivo hacia otros, hacia los gentiles, hacia los no judíos. ¿A fin de qué? A fin de provocar a celos a Israel. Fíjense, Israel rechazó lo que conocía. Los gentiles que no buscaban, dice Pablo, encontraron el camino de la verdad que Israel rechazó. Y así Dios provocó a celos a Israel mediante la salvación de los gentiles. Y si lo pensamos, esto es bastante lógico. Israel, por ser el pueblo de Dios, por ser la nación santa, se sentía absolutamente diferente, especial, mejor que el resto. Los israelitas se referían a los gentiles, es decir, a los no judíos, como perros. Ahora, hoy en día, a lo mejor eso sería un piropo, porque todo el mundo habla de los perritos como si fueran personas, y son las cosas más lindas y chochitas que hay en el mundo. Pero en aquella época un perro era un animal inmundo, era un animal carroñero, era el quiltro más ordinario que tú puedas encontrar. Eso eran los perros. Y los judíos se referían a los gentiles de esa manera. Ellos se sentían especiales. ¿Y Dios qué hizo? Ok, ustedes han rechazado mi amor por ustedes. Ustedes han rechazado la salvación que yo tengo para ustedes. ¿Saben qué voy a hacer? A estos que ustedes llaman perros, a estos que ustedes llaman basura, a ellos los amaré, a ellos los salvaré, a ellos los traeré a mí para que sean mi pueblo. Entonces fíjense, por ignorancia voluntaria, podríamos decir, Israel desconoció la justicia de Dios y no se sometió a ella. De hecho, el capítulo 10, en el verso 3, nosotros leemos, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por lo tanto, no se trata de falta de conocimiento, no se trata de ignorancia, sino de desobediencia voluntaria, de una rebelión obstinada. Israel, como vimos en el capítulo 9, tropezó con Cristo, con la piedra de tropiezo que es Cristo Jesús. Sin embargo, dice Dios, durante todo este tiempo,
durante todo el tiempo en que Israel persistió en su rebeldía, persistió en su porfía que hizo Dios, continuamente invitó a Israel a volverse a él. Verso 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Queridos, Dios siempre, siempre ha estado dispuesto a abrazarte. Dios siempre ha estado dispuesto a darte la bienvenida. Dios siempre extendió sus brazos a Israel y le rogaba que regresara. Ven, restaura tu relación rota conmigo. Restaura tu infidelidad conmigo. Pero no hubo nunca una respuesta positiva por parte de Israel. Israel permaneció rebelde. Israel permaneció obstinado. Israel permaneció desobediente al Señor. Tal vez ese es tu caso. Dios te ha estado llamando una y otra vez por medio del Evangelio. Has escuchado el Evangelio una y otra vez. Sabes muy bien que Dios te está diciendo que abandones tu pecado, que te deshagas de la indiferencia espiritual, de la frialdad espiritual, que te alejes de todos tus fallidos intentos de ganarte el cielo por tus propias obras. Pero aún así permaneces en rebeldía. Pero aún así permaneces lejos de Dios. Él extiende sus brazos y tú no respondes. No quieres nada. Prefieres pasarlo bien. Prefieres disfrutar tu vida. Prefieres salir con tus amigos. Dios es misericordioso. Pero nunca olvidemos que su justicia está lista para ser descargada sobre todos aquellos que no se someten a Cristo. Te pregunto entonces, ¿seguirás en tu rebeldía o te inclinarás definitivamente al Señor hoy? Capítulo 10 de Romanos termina mostrándonos que Israel es el único responsable por su incredulidad. Dios estaba allí con los brazos extendidos. Dios estaba allí ofreciendo misericordia. Dios estaba allí ofreciendo salvación. ¿Pero qué hizo Israel? Le dio la espalda al Señor. No quiso, porque no le interesaba. Esos brazos misericordiosos de Dios extendidos hacia su pueblo, fueron clavados en una cruz. El pueblo no quiso el abrazo de Dios. El pueblo crucificó al Mesías. El pueblo rechazó al Mesías. Por eso te pregunto, ¿tú también rechazarás el amor de Dios que se te ofrece hoy en Cristo Jesús? ¿Perseverarás en tu rebeldía, en tu indiferencia espiritual? Dios te está extendiendo sus brazos de amor y te está diciendo, ven, restaura, ven. ¿Cómo responderás a la misericordia de Dios? Tenemos entonces en primer lugar la rebeldía persistente de Israel. En segundo lugar, este texto nos habla del remanente elegido por gracia. Frente a esta dura realidad, delante de esta tamaña rebeldía e incredulidad, Pablo pregunta en el verso 1 del capítulo 11, por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Acaso Dios rechazó al pueblo que había escogido? La respuesta de Pablo es enfática, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora Pablo aquí, él se coloca a sí mismo como una prueba viva de esta potente afirmación. Fíjense, él dice,
porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo, mi salvación, yo Pablo, un descendiente de Abraham, miembro de una de las tribus más ilustres de Israel, esta salvación mía es una prueba clara, es una prueba irrefutable de que Dios no ha rechazado a su pueblo, de que Dios no rechazó a Israel. Entonces, ¿cómo tenemos que entender el rechazo de Israel? Pero Pablo señala aquí que el rechazo de Israel era solo en parte, ya que había un remanente fiel. Hay un Israel espiritual dentro del Israel étnico. Hay un grupo en Israel que cree y hay un grupo en Israel que no cree. Es decir, dentro del círculo más grande compuesto por todos los judíos, hay un círculo más pequeño, compuesto por el remanente según la elección de gracia. Es decir, los judíos que creen en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, Pablo dice que este grupo, que este remanente fue conocido de antemano. Fíjense en el verso 2, dice, Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. Está diciendo Pablo, Dios no se contradice. Dios no rechazó a su pueblo al cual conoció de antemano. Y esta expresión conoció de antemano necesita ser bien entendida por nosotros. Se refiere al amor electivo de Dios. Se refiere, ¿verdad?, a que Dios hizo de Israel el objeto de su deleite especial, un deleite que comenzó en la eternidad y que continúa para siempre. Y para confirmar la afirmación de que Dios no había rechazado a su pueblo, ¿qué hace el apóstol Pablo? Hace lo que todos nosotros debemos hacer, ir a las Escrituras, ir a la palabra de Dios. Y cita aquí el caso del profeta Elías, quien vivió en un tiempo de generalizada apostasía, donde todo el pueblo había abandonado al Señor y estaba sirviendo a Baal. En este tiempo de apostasía generalizada en el que vivió Elías, que dijo Dios, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Por lo tanto, mirando la historia de Israel, toda la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos afirmar que nunca ha faltado una lámpara encendida en su historia. Nunca ha faltado un remanente fiel. Incluso en los periodos más oscuros de este pueblo, el remanente fiel permanece. ¿Por qué? Porque es escogido por gracia. Porque es escogido por gracia. En este pasaje, la prueba de que la palabra de Dios no falla radica en hacer la debida diferenciación entre el verdadero Israel, el Israel de Dios, y los que son simplemente israelitas. Es la misma distinción que nosotros tenemos que hacer en la iglesia. La verdadera iglesia, los verdaderos creyentes y aquellos que frecuentan la iglesia, aquellos que son miembros de la iglesia. Hay que hacer una distinción. Porque el primero, este remanente, han sido elegidos por gracia. Y el segundo grupo es el que permanece en rebeldía, es el que permanece en incredulidad. Por eso Pablo dice después, verso 5, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Y si es por gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Fíjense lo que hace Pablo aquí. Él quita la mirada del pasado y se centra en el presente. Y nos presenta un argumento teológico. Él dice, como fue en el pasado, así es ahora.
Lo que en el tiempo de Elías fueron aquellos 7,000, equivale en el tiempo de Pablo a los judíos que se habían convertido a Cristo. Es decir, Dios no rechazó entonces, ni rechaza ahora, ni nunca rechazará a Israel. Él no rompió definitivamente con Israel. Él no rompió definitivamente con los judíos. Porque en medio de una nación incrédula, Dios siempre tiene un remanente fiel, escogido por gracia. Lo mismo sucede en la iglesia. Muchas veces en medio de iglesias incrédulas, en iglesias donde hay puros religiosos y no verdaderos creyentes, ¿qué hace Dios? Tiene un remanente fiel, escogido por gracia. Por lo tanto, hay solo dos fuentes posibles de salvación: las obras humanas o la gracia divina. Y estas dos fuentes son tan esencialmente distintas y opuestas que la salvación no puede venir de ninguna combinación de ambas. O es totalmente por las obras o es totalmente por la fe. Y nosotros sabemos que la Biblia es clara en decir que es solo por la fe. Solo por la fe. Por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Dice Pablo en Efesios 2. Cierto comentarista señala que la doctrina de la salvación de este remanente que es salvado por la gracia se enseña en todas las Escrituras. En el tiempo de Noé, recuerden ustedes, muchos perecieron y solo la familia de Noé fue salva por la gracia, el remanente. Lo mismo ocurrió en tiempos de Lot. Toda la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida, excepto Lot y su familia. Elías también estaba muy familiarizado con esta idea del remanente escogido por gracia. Y no nos sorprende, ¿verdad?, que en este tiempo presente, como dice el apóstol Pablo, es decir, en los tiempos de Pablo, hubiera también un remanente salvo, porque Pablo mismo pertenecía a ese remanente. Recuerden que Jesús afirmó: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay muchos que creen en una salvación universal. Y a veces, incluso a nosotros mismos, nos atrae la idea. Especialmente cuando pensamos en algún pariente que ha partido y que no tenemos ninguna seguridad si le había abrazado a Cristo Jesús. Y nos imaginamos, tal vez él fue escogido y no teníamos idea. Nos gusta esa idea. Nos gusta esa idea. Pero la Biblia no da pie para afirmar eso. La Biblia no da pie para que creamos en eso. La Escritura es muy clara en decirnos que no todos serán salvos. Unos, por causa de la elección misericordiosa de Dios, esta elección de la gracia, llegarán al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Pero otros serán pasados por alto, serán preteridos y morirán en su pecado. Por eso es importante, y es tan importante, la doctrina de la elección por gracia. Porque nos habla de un favor, nos habla de un don inmerecido. Y ese don se fundamenta en el hecho de que Dios, antes de la fundación del mundo, nos hizo objeto de su amor electivo, de su conocimiento de antemano. Él puso su amor en mí. ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque Él me salvó. Porque Él me ama y me amará por siempre. Porque Él quiso. ¿Se dan cuenta cómo es la naturaleza del amor? Para el mundo el amor es solo una emoción, un sentimiento, un cosquilleo en la guata, mariposas. La Biblia es clara en decir, no, el amor no es eso. El amor es una decisión firme, constante, para siempre. Y es por eso que todos los que están casados
deben honrar el amor que le prometieron a su cónyuge, hasta que la muerte los separe. No importa que hayan malos tiempos, no importa que hayan adversidades, en Cristo todo eso se puede superar. En Cristo se puede superar. Queridos, en la vida cristiana, lo que verdaderamente importa no es cuán dramático fue mi encuentro con Dios en Cristo. Oh, yo estaba y fue un día tan precioso, el sol brillaba, el culto fue espectacular, el predicador era de otro mundo. No importa eso, es solo show. Lo que realmente importa es su veracidad, es su realidad. Realmente me encontré con Cristo Jesús, realmente Él vino a mi vida, realmente es mi Señor y Salvador. Cada cristiano debiese decir junto con Juan Calvino: soy uno a quien el Señor ha dominado. Y ahora ya no vivo para mí mismo, sino para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te pregunto entonces, ¿has sido confrontado en alguna medida real con la gloria trascendente del Señor en Cristo Jesús? ¿Está tu vida marcada por un sentido generalizado de la grandeza del amor de Dios? ¿Eres alguien dominado por Dios? ¿Dominado por su amor? Puedes afirmar con total seguridad de que eres uno de los escogidos por gracia. Vemos entonces la rebeldía persistente, el remanente escogido por gracia y finalmente el endurecimiento judicial. El endurecimiento judicial. Israel, dice Pablo, como nación no obtuvo la justicia que buscaba, pero los elegidos entre ellos, los elegidos entre Israel, este remanente escogido por gracia, sí la obtuvo. Ahora, ¿puede haber algo que afirme más expresamente, más contundentemente que esto, la doctrina de la elección? Al lado de este remanente escogido por gracia están los demás, a los que Pablo describe aquí como endurecidos en el verso 7. Dice que pues lo que Israel buscaba eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. Fíjense lo duro, lo fuerte que es ese lenguaje. Endurecidos. Los elegidos de entre Israel habían recibido la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Pero todo el resto de la nación no solo no alcanzó esa justicia que tanto buscaban por medio de las obras, sino que estaban endurecidos, dice Pablo. Es una dura palabra. ¿Por qué nos enseña eso? Bueno, nos enseña que la elección de una criatura pecadora es un acto de la libre y soberana voluntad de Dios. Mientras que su castigo no es un acto soberano o arbitrario de la autoridad divina. ¿Qué quiero decir? Dios no castiga sin que exista una causa en el culpable, sin que exista una razón, sin que exista un motivo. Porque la condenación que supone, la condenación supone una pecaminosidad positiva, que el condenado sea un pecador. Nosotros sabemos que los seres humanos son en sí mismos pecadores, eso nos dice la Escritura. Y cometen por lo mismo pecado de manera voluntaria, quieren pecar. Y como castigo, ¿qué pasa? Ellos se endurecen y finalmente perecen en sus pecados. Pero esta destrucción, ¿qué es? Dice Pablo, ¿qué es? Dice la Escritura, es la ejecución de una sentencia justa de Dios contra el pecado. Para sus pecados, que son la causa de su destrucción, son suyos, son de ellos.
Mientras que la salvación de Dios, a quienes Dios elige, se llama en las Escrituras un don de Dios, un regalo de Dios. Dios sabe muy bien que los seres humanos, abandonados a sus propias inclinaciones pecaminosas, solo serán condenados. No hay caso. No hay manera de que tú digas, voy a enmendar mi vida, voy a hacer las cosas bien, ya no voy a ser nunca más un mentiroso, ya no voy a ser nunca más un adúltero, ya nunca más voy a ser un infiel. No, no, no. De nada sirve hacer eso. Porque tus mejores esfuerzos demostrarán que eres incapaz. Cuando Dios determina entonces abandonar a alguien a su propia inclinación depravada, ellos se endurecen y a la vez Dios endurece más su vida. Recuerda la historia de Faraón que estuvimos estudiando y vamos a seguir estudiando, Dios mediante, en marzo. Cómo él se endureció y a la vez Dios judicialmente, como castigo, lo endureció más aún. Eso es el endurecimiento. Pero en cuanto a la elección por la gracia, es decir, hacer que un pecador crea, que quiera, que obedezca, ¿qué requiere eso? Requiere la intervención divina, requiere que Dios obre, y obre con un poder que crea de nuevo, que regenera, que hace de nuevo, y que recibe algo que nadie merece, y que Dios concede o niega según el consejo de su voluntad. Dios salva, queridos, a quien Él quiere salvar, a nadie más. Por eso nosotros vemos a través de toda la Escritura que cuando los hombres y mujeres son salvos, no son por la gracia soberana de Dios. Y cuando perecen, cuando son condenados, es por su propia culpa. Por lo tanto, el endurecimiento es un juicio divino sobre el propio endurecimiento del corazón humano. Dios castiga a los que le resisten, es decir, Él rechaza a quien lo rechaza a Él. Pablo utiliza una palabra griega muy interesante aquí que es traducida en nuestras versiones como endurecer o endurecimiento. La palabra griega es porosis, que es un término médico que significa callo, como el que se forma, ¿verdad?, alrededor de una herida y deja la piel insensible. Tú no sientes nada alrededor de eso. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con ese término? Está diciendo que por causa de su rebeldía, por causa de su incredulidad, los judíos se volvieron insensibles espiritualmente. No querían nada con este Dios de gracia. Nada. Pero esa insensibilidad, dice Pablo, es un endurecimiento judicial que tiene como su causa la incredulidad y la desobediencia de Israel. Ahora, en los versos 9 y 10 vemos lo que sucedió con Israel. Dice, y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Fíjense qué está diciendo Pablo aquí. Las bendiciones espirituales que recibió Israel, que deberían haberlos llevado a Cristo, se convirtieron en una trampa y les impidieron venir a Cristo. Las propias prácticas rituales judías, la propia observancia religiosa se convirtió en un sustituto de lo real, en un sustituto de la experiencia real de salvación. Y eso es lo que siempre hace y hará la religión desprovista de Cristo.
Las bendiciones que se ofrecen terminan siendo maldiciones. Todos los rituales alejan a las personas de Cristo. Se transforman en una trampa y les impiden venir a Él para que puedan tener vida eterna. Y nosotros necesitamos entender que Dios no pasa por alto nuestra rebeldía, no pasa por alto nuestra insubordinación. Él ha llamado a todo hombre y a toda mujer a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo Jesús para salvación. Y quien rechace esta oferta, quien rechace la oferta de la gracia del Evangelio, se endurece y a la vez será endurecido por Dios. ¿Ves dureza en tu corazón? ¿Te das cuenta de tu indiferencia e insensibilidad para con el Señor? Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque nadie que rechace al Señor o que desprecie a Cristo quedará impune. Ya para estar concluyendo, en toda esta gran sección, capítulos 9 al 11 de Romanos, Pablo ha estado abordando la gran pregunta: ¿por qué Israel, el antiguo pueblo del pacto de Dios, no cree en su propio Mesías? ¿Qué está haciendo Dios en la forma en que se ha desarrollado la historia, tan inesperadamente, tan contraintuitivamente? Los judíos negando a su propio Mesías, mientras que los gentiles, que no tienen ninguna razón para creer en Él, lo están recibiendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con todo esto? Esa es la pregunta de Pablo. La primera respuesta de Pablo tiene que ver con la elección divina. Con la elección divina. Pablo señala que no todos los judíos han rechazado a Jesús. Pablo también es un judío, un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Tal como fue en los días de Elías, cuando tantos en Israel se apartaron de la adoración del Señor para servir a los ídolos, así también en el tiempo presente hay un remanente, dice Pablo, elegido por gracia, una minoría que queda del pueblo judío, que cree, que abraza a Jesús debido a la elección de Dios. Hay otros, dice Pablo, que han rechazado a Cristo y permanecen endurecidos. Y la razón por la que solo algunos judíos creen tiene que ver con este gran misterio de la elección, este gran misterio de la predestinación. No sé tú, pero este gran misterio nos debe hacer caer de rodillas en adoración. ¿Quién soy yo para que el Señor me haya elegido? ¿Quién soy yo para que Él me haya salvado? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Conozco tantas personas que son mejores que yo. ¿Por qué yo? La única respuesta bíblica posible es: el Señor en su gracia me amó. Y lo único que podemos decir es, junto con el himnólogo, maravillosa gracia de Cristo rico don, que para recibirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divino gracia me alcanzó. Ha sido alcanzado por la gracia de Cristo Jesús, de este divino Mesías, de este Salvador. Ven a Cristo, no sigas en rebeldía, ven a Él. Oremos.